Buenos días, tardes o noches. A nombre de la Universidad Tecnológica de México, se les da la bienvenida a este vídeo de microcapacitación en línea. En esta ocasión se hablará de la tecnología dura. Technologies duras. Este concepto es definido como los procesos ocupados en la transformación de los materiales para producir o construir objetos o artefactos. Entre ellas se encuentran la mecánica, la tecnología eléctrica, industrial y electrónica que en base a acciones físicas sobre la materia producen los objetos. La tecnología de alimentos, medicamentos, agropecuaria y biotecnología, que en base a procesos o acciones químicas o biológicas producen los objetos. Por tecnología dura, entendemos la maquinaria, las herramientas, hardware, redes de telecomunicación, que hacen el trabajo más eficaz y propicia la generación de productos y servicios con mejor calidad, novedad e integridad. Debemos preparar a la gente para hacer de la tecnología dura el elemento estratégico de diferenciación en estos tiempos cambiantes de competitividad. Para ello debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 1. La tecnología dura debe ser novedosa. 2. La tecnología dura debe ser innovadora. 3. La tecnología dura debe aplicar bajo mantenimiento. 4. La tecnología dura debe caracterizarse por su velocidad. 5. La tecnología dura debe conjugar con la economía de la obsolescencia. El día de hoy vivimos rodeados de objetos de distintos materiales y formas, pero ¿cómo se fabrican? A continuación se describirán los principales procesos de fabricación que se utilizan y la tecnología ocupada, según los materiales y la forma de los mismos, así como el funcionamiento. Lo anterior se pueden clasificar los procesos de fabricación en 6 grandes bloques. 1. El conformado. 2. La fundición. 3. El mecanizado. 4. Los procesos de unión. 5. El moldeo de polímeros y por último, 6. La fabricación aditiva. Los procesos de conformado se utilizan para materiales metálicos, consisten en la aplicación de presión o fuerza sobre un material para deformarlo hasta el régimen plástico obteniendo una forma final. Estos procesos se pueden hacer en frío o con temperatura, lo que facilita la deformación del material disminuyendo las fuerzas que hay que aplicar. Sin embargo, al trabajar en frío se incrementa la dureza y la resistencia de las piezas finales. En primer lugar hablemos de la forja. Es uno de los procesos de fabricación más antiguos. Consiste en la aplicación de una compresión al material colocado entre dos matrices por medio de impactos sucesivos o por un incremento gradual de la presión. Se pueden encontrar dos versiones: en matriz abierta deformándose la pieza con libertad o en matriz cerrada donde dos estampas definen la geometría final de la pieza. Se utiliza cuando se quieren fabricar series largas de productos y se pueden obtener piezas con formas muy complejas. Ahora se describirá la laminación. En este proceso la materia prima es obligada a pasar entre rodillos deformándola y reduciendo su espesor. Es un proceso fácilmente automatizable e ideal para grandes volúmenes de producción, aunque no se pueden obtener formas excesivamente complejas. Muchos perfiles estructurales usados en naves industriales o en otras construcciones están fabricados mediante este proceso. Por otra parte, la extrusión, aunque pueda realizarse en frío, es más común que se trabaje con el metal en caliente. Este es forzado por un pistón a pasar de manera continua por una matriz que define la forma que tendrá la sección de la pieza final. Con este proceso se consiguen buenas precisiones dimensionales, aunque está limitado a piezas con la misma sección constante en toda la longitud. Dentro de los procesos de conformado hay una categoría específica para el conformado de chapa, que son pocas o láminas finas de metal. Se puede destacar el embutido, donde la chapa es deformada, cuando un punzón la obliga a pasar por la matriz. Es usado por ejemplo para la fabricación de latas. Los procesos de fundición de metales se basan en verter un metal fundido en estado líquido en el interior de un molde donde solidifica, obteniendo la pieza final. Se diferencian 3 tipos de procesos de fundición: los de molde permanente, los de molde desechable pero modelo permanente y los de molde y modelo desechable. El caso más típico de fundición con molde desechable y modelo permanente, que es la fundición en arena. Gracias a un modelo se fabrica un molde de arena normalmente en 2 partes junto con un conjunto de conductos de alimentación. Se vierte el metal fundido en su interior y este solidifica. Después se rompe la arena sacando la pieza y se cortan aquellas partes que no forman parte de la misma. Con este proceso se pueden obtener piezas complejas aunque la precisión dimensional es algo baja. En el caso de fundición con molde permanente, se destaca la fundición a alta presión. En este proceso el metal fundido es forzado a introducirse en un molde metálico. Cuando solidifica la pieza se extrae gracias a unos selectores. Es un proceso rentable si se fabrican grandes lotes, ya que los moldes metálicos suelen ser caros y se consiguen buenos acabados superficiales. Los procesos de mecanizado con arranque de material son procesos con una herramienta de corte, la cual elimina material de una pieza de mayor tamaño. Se utiliza tanto en metales plásticos o incluso en madera.
El torneado se utiliza para obtener piezas con formas cilíndricas o de revolución. La pieza gira mientras que la herramienta de corte se desplaza eliminando el material a su paso. El taladrado se utiliza para producir orificios gracias al giro de una broca, la cual se introduce en el material eliminando la viruta. El fresado, el más versátil de los tres, en este proceso una herramienta llamada fresa se desplaza mientras gira a gran velocidad a lo largo de la geometría de la pieza que queremos eliminar. Normalmente estos tres procesos se utilizan para operaciones de acabado de productos obtenidos con otro proceso, como por ejemplo, para mejorar el acabado final de piezas de fundición. Dentro de la categoría de los procesos de unión que engloba una gran diversidad de procesos centrados en juntar piezas individuales. Aquí se destacan los procesos de soldadura, que también son muy variados. Dentro de estos la soldadura por fusión con arco eléctrico es un proceso que mediante un electrodo se mueve a lo largo de la trayectoria por la que se van a unir las dos piezas entre el electrodo y las piezas se forma un arco eléctrico generando gran cantidad de calor, que funde los materiales que después solidifican conjuntamente formando el cordón de soldadura y quedando unidos. Existen procesos de soldadura sin fusión de las piezas que se unen, como el caso de los procesos de soldadura fuerte y blanda, donde el aporte de calor solo funde un tercer metal que se introduce en la holgura que hay entre ambas piezas, uniéndolas al solidificarse. Aunado a lo anterior, también existen procesos característicos para plásticos. Los procesos de moldeo. En estos procesos se da forma a un polímero utilizando un molde. Moldeo por inyección. Aquí el plástico en forma de pellets o polvo es introducido a un cilindro caliente hundiendo el material, después es inyectado en el interior de un molde. Cuando el polímero solidifica y se enfría es retirado del molde. Es un proceso muy utilizado en termoplásticos, que es fácilmente automatizable y muy rápido, con el que se pueden obtener formas muy complejas. El siguiente proceso es el moldeo por soplado, quizás uno de los procesos más peculiares y distintos al resto. En primer lugar se inyecta una preforma hueca del plástico con el que se va a hacer la pieza en estado semifundido. Posteriormente, se coloca en un molde y se realiza el soplado introduciendo aire en el interior, hinchando la pieza hasta alcanzar las paredes del molde y obteniendo la forma deseada. Con este proceso se puede moldear piezas complejas, pero siempre está limitado a que sean huecas, como el caso de botellas. El moldeo por compresión. En este proceso se introduce la cantidad de plástico adecuado para obtener una pieza final comprimiéndola entre un molde que se encuentra caliente y un contramolde con la forma de la pieza. Cuando el plástico ha endurecido se extrae obteniendo la pieza. Se trata de un proceso utilizado tanto en termoplásticos como en termoestables, con el que se pueden obtener piezas de gran tamaño, además es simple y de bajo costo. La fabricación aditiva engloba una serie de procesos con una característica común, ir formando el producto a partir de capas que se colocan unas encima de otras además. No se necesitan herramientas, por lo que si se dispone de una máquina de la tecnología específica que utilice el diseño digital de la pieza obtenido en un ordenador para mandar las instrucciones a la máquina y obtener la pieza. Algunos de estos procesos se pueden usar con metales, como el sintetizado selectivo por láser o la fusión por haz de electrones. Sin embargo, la mayoría se aplican en polímeros. El caso más famoso es el que todos conocemos como impresión 3D, también llamado modelado por deposición fundida o deposición fundida por extrusión. Consiste en una extrusora en el que se alcanza la temperatura suficiente para fundir un filamento del material termoplástico gracias a las instrucciones obtenidas directamente del ordenador. La extrusión se mueve dibujando la geometría de cada una de las capas de la pieza. Cuando el material fundido es depositado se solidifica formando la capa, así la extrusión se mueve a la capa siguiente de manera consecutiva hasta formar la pieza completa. Este tipo de proceso es muy útil para la fabricación de prototipos. Los polímeros provienen de las palabras griegas poli y mers, que significa muchas partes. Son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas, sustancias de mayor masa molecular entre dos de la misma composición química, resultante del proceso de la polimerización. Cuando se unen entre sí más de un tipo de moléculas, monómeros, la macromolécula resultante se denomina copolímero. Los polímeros pueden ser de tres tipos. Polímeros naturales, provenientes directamente del reino vegetal o animal. Por ejemplo, celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleídos, etc. Polímeros artificiales, son el resultado de modificaciones mediante procesos químicos, de ciertos polímeros naturales. Ejemplo, nitrocelulosa, etonita, etc. Polímeros sintéticos, son los que se obtienen por procesos de polimerización controlados por el hombre a partir de materias primas de bajo peso molecular. Ejemplo,
nylon, polietileno, cloruro de polivinilo, polimetano, etc. STL. En los lenguajes de programación actuales suelen tener una serie de bibliotecas integradas para la manipulación de datos a nivel más básico. Se puede usar la nativa STL, Standard Template Library, propia del lenguaje. Proporciona una serie de clases parametrizadas que permite efectuar operaciones sobre el almacenado de datos, procesado y flujos de entrada/salida. La STL es más que una biblioteca, un conjunto de ellas. De esta forma únicamente se incluyen en el fichero ejecutable final aquellas que sean necesarias para la aplicación que se esté programando. Maquinado por electrodescarga. El EDM es un medio de conformar metales duros y formar agujeros profundos y de formas complejas mediante erosión por arco en todas las clases de materiales electroconductores. Una máquina típica EDM se asemeja a una máquina fresadora vertical del tipo de columna y ménsula con un ariete o manguito en lugar de una flecha de cortador y con un tanque en la mesa para el fluido dieléctrico. Se proporcionan ajustes de precisión en la dirección de los ejes de coordenadas. Se proporcionan medios para circular y filtrar el fluido. Características del EDM. El EDM sirve para cortar materiales duros, formas internas, formas difíciles de generar y piezas delicadas. Puede reproducir cualquier forma que pueda cortarse en una herramienta, y mecánicamente hacer una herramienta y ahondar una cavidad por EDM, por tanto, puede ser más fácil que tarar la cavidad. Por otra parte, el EDM remueve material casi tan rápido como el esmerilado con carburos cementados, y aún más rápido que el esmerilado para algunos de los materiales. Trockwell. Molde empleado en la acuñación de monedas, medallas, etc., es un acero dulce, en una de cuyas caras se imprime en hueco, a presión, el relieve, figuras e inscripciones. Instrumento ou máquina de bordes cortantes para recortar ou estampar, por presión, planchas, cartones, cueros, etc. Se denomina troquel a la perforación en línea recta que permite desprender parte del formulario. Utilizado mucho en chequeras, recibos, etc. CAD, diseño asistido por computadora, CAD, Computer Aided Design. Representa el conjunto de aplicaciones informáticas que permiten a un diseñador definir el producto a fabricar. Permite al diseñador crear imágenes de partes, circuitos integrados, ensamblajes y modelos de prácticamente todo lo que se le ocurra en una estación gráfica conectada a un computador. Estas imágenes se transforman en la base de un nuevo diseño, o en la modificación de uno previamente existente. A estas se le asignan propiedades geométricas, cinéticas, del material entre otras, mejorando así el diseño sobre papel. Características de las aplicaciones CAD. CAD 2D, sustitutivo básicamente del tablero de dibujo, la representación de los objetos es bidimensional, la información geométrica de que dispone el ordenador es bidimensional, es decir, está contenida en un plano. Las vistas son generadas de forma independiente y no existe asociatividad entre las mismas. Su ámbito de aplicación es muy amplio: realización de distribuciones en planta, diseño de circuitos eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos, diseño y proyecto de líneas de montaje, proyecto de moldes y matrices, generación rápida de planos para piezas sencillas, etc. Modelado geométrico 3D, descripción analítica de la volumetría, contorno y dimensiones del objeto o sistema, incluyendo relaciones geométricas e incluso algebraicas entre los distintos componentes, X, Y, Z. Según el nivel de representación pueden distinguirse en modelado en jaula de alambre, wireframe. El ordenador dispone de las coordenadas X, Y, Z de los vértices del objeto, así como información de los elementos geométricos que unen dichos vértices. Modelado en superficies. Es cuando estos han sido generados correctamente, sirven como base de partida para la aplicación del CAM, CAE, Rapid Prototyping, generación de planos, etc. Modelado sólido, permite definir íntegramente cualquier objeto en un ordenador. El sistema dispone de la información del modelo de superficies y además distingue el interior del exterior de la pieza. Las mejoras que se alcanzan con CAD son:
Mejora en la representación gráfica del objeto diseñado, el modelo puede aparecer en la pantalla como una imagen realista, en movimiento, y observable desde distintos puntos de vista. Mejora en el proceso de diseño, se pueden visualizar detalles del modelo, comprobar colisiones entre piezas, interrogar sobre distancias, pesos, inercias, etc. En resumen, se consigue una mayor productividad en el trazado de planos, integración con otras etapas del diseño, mayor flexibilidad, mayor facilidad de modificación del diseño, ayuda a la estandarización, disminución de revisiones y mayor control del proceso de diseño.